como estamos hablando de la información, ¿en qué época les gustaría o les hubiera gustado vivir si no hubiera sido en esta época y en qué país o en qué lugar? Sería chévere, ¿no? Que empecemos por ahí. Pues hablando, por Qué ejemplo, linda pregunta. porque es que a mí me da curiosidad, porque por ejemplo a mí no me hubiera gustado vivir en la época donde se quemaban las bibliotecas, en la Edad Media. Lo de la biblioteca de Alejandría fue muy duro y yo creo que si yo hubiera tenido el espíritu artístico que tengo ahora en ese momento, me hubiera dado muy duro. Hubieras Entonces, hecho historia. sé que hubiera Hubieras hecho. hecho historia estando ahí. Tal vez solo hubiera muerto en una revuelta. Y también tampoco hubieras hecho historia. Bueno, gracias, Hombre, yo creo que gracias. yo creo que la mejor época para crear un canal de YouTube es ahora. Yo me loco, yo creo. Pero si es época de en plan de la historia en la que me hubiera gustado vivir, yo pienso que depende de para qué. Para ser actor, probablemente o la antigua Grecia o la comedia del arte. La época de Lope, yo elegiría la época de Lope. O sea, yo tengo ganas de. Yo quiero travestirme para que para que Lope me rapte. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. En plan, ser raptado por Lope es uno de mis sueños de la vida que nunca podré cumplir. Un sueño platónico. Completamente. Bueno, platónico no, porque Lope era bastante antiplatónico y bastante antigriego en general, pero sí, un sueño Wittgensteiniano, si quieres, no sé, por decir algo, algún autor. Me lo estoy inventando, no tiene sentido lo que voy a decir. Tengo por ahí quizá la disyuntiva, desde el punto de vista artístico en general, me hubiera gustado vivir quizás en los 70, por ahí en los 70, donde están ocurriendo toda la movida performática. Eso me hubiera parecido re interesante. Y en cuanto a lo musical, en los 90, en esa bisagra entre la música ochentosa y la noventosa, el grunge, Guns N' Roses, viste, como toda esa música en Estados Unidos, para mí hubiera sido como, qué sé yo, muy bueno eso. Es droga barata. Uy, perdón, pero El yo espíritu coincido con musical de Emma. Emma no se puede Yo cambiar. coincido con Emma al 100%. Coincido con Emma al 100%. Yo ¿Setentas también hubiera también? sido feliz. Sí, sí, definitivamente. ¿Saben qué época me hubiera Definitivamente. parecido chévere a mí también? De pronto 80s, bueno, es que igual yo soy de los 90s, no es que haya mucha diferencia, pero de pronto 80s o 60s, yéndome a lo extremo, los 60s hubiera sido muy bonito vivir en cuestión musical, por ejemplo, en cuestión de arte, toda la época hippie, la música disco, Sí. las motos Harley que empezaron a salir a finales de los 60 y a principios de los 70, Ay, sí. vivir Es que- esos es que les juro, peinados, esa chicos. moda. Creo que eso hubiera sido muy bonito Totalmente. vivirlo. Y bueno, es que pues no. sí, tener a los Beatles en lugar de, Sí. de Bad Bunny o Maluma como ídolo, me Justin parece Bieber. que le gana. Ajá, sí, claro. O sea, yo prefiero claro. mil veces tener a Kurt Cobain, que es una leyenda, que a Oh, que a sí. Justin Bieber, como decía. Como, Coincido no, con nada, Emma. nada en contra de los nuevos ídolos, pero es como esta gente hace historia, esta otra Ay, gente pues hace moda. Es yo me muy quedaría distinto. donde estoy. Yo en ese sentido me quedaría donde estoy. Porque antes, hace 30 años, tenías que comprarte un vinilo, esperar a llegar a tu casa y ahí escuchar la música. Pero ahora Ey, yo puedo ey, escuchar, ey. ¿sabes? Oye, oye. Cuidado, Es verdad. Wow, cuidado, wow, wow. ¿Qué, qué, cuidado, qué, cuidado. qué, qué, qué decís? ¿Decías? What? Ah, Emma, dale. Pero me ¿Qué? refiero que hay música, ¿Qué? o sea, espera, hay música que yo no escucharía, yo no conocería a Hamlet con Ash Billy, que probablemente no lo conocéis porque es un tío mazo de random, que hace música georgiana, yo ese pavo no le conocería si no existiese internet. O sea, yo no viviría ninguna época pre-internet. Es más, yo de hecho, Claro. si tuviese que elegir personalmente, en lo artístico he dicho siglo de oro español. Pero en lo personal me iría al 2000, al 2300. O sea, yo me iría al futuro. Vos Yo te no vas quiero. como recontra atrás o ¿También? recontra adelante. Sí, total. En plan, yo no tengo. Mira, yo quiero vivir en la era interestelar. En plan, que me pueda ir en un ferry a Marte o algo de ese rollo, ¿sabes? O sea, that's my dream. That's my dream. Bueno, y ahora conectando en qué época quisiéramos vivir. A mí me parece muy chévere lo que dice Chato de vivir en el futuro y de hecho yo no lo había pensado porque a mí también me gustaría de hecho vivir en el futuro tal vez en una época un poco, digamos, yendo un poco a la fantasía, un poco steampunk, como en esa época entre lo Total. metálico y lo humano, entre lo mecánico, entre lo... Total.
como que hay un híbrido de todo que no se sabe hacia dónde va la humanidad. A mí me encantaría de pronto vivir esa época, sería muy chévere. En esa época donde hubiéramos querido vivir, ¿cómo habríamos podido divulgar si fuéramos en ese entonces divulgadores, si fuéramos artistas? ¿Cómo, qué estrategias de pronto? Sabemos, digamos, que en la época de la quema de las bibliotecas, pues se divulgaba por medio de panfletos, por medio de los mismos libros, por medio de pergaminos, ¿no? Ahora, digamos, yo en esa época, para divulgar mejor, tal vez me hubiera ingeniado, no sé, es que eso tal vez también lo hicieron muchos artistas y fue escribir obras y enterrarlas, y dejarlas enterradas para salvarlas, ¿no? Es que a mí me parece complicado. Mientras pienso, tal vez alguno tiene una respuesta a eso, cómo hubieran solucionado el tema de la divulgación en la época que escogieron. Por ejemplo, Emma en los 70. Por ahí lo que estuve investigando para uno de los próximos videos que quiero hacer, bueno, lo quiero hacer hace un mes y todavía no lo termino, pero estuve investigando sobre la época donde, digamos, surge el punk, el hardcore punk y toda esta movida acerca de lo autogestivo. Y me pareció ya interesante porque el hardcore punk y todos los movimientos del underground que se juntaban, que era toda una movida cultural, musical, era contracultural a lo mainstream. Entonces, había, qué sé yo, tenías los Beatles, sí, que tocaban en grandes estadios, con grandes discográficas, pero la contracultura underground punk se hacían sus CDs o sus cassettes, no, en ese momento cassettes, hacían sus cassettes en sus casas, se grababan con una guitarra y cantando así, con una calidad obviamente terrible, pero hacían copias de eso y difundían su música así, incluso lo hacían gratis, regalaban sus cassettes, regalaban su música a compañeros, a viajeros, entonces su música, claro, entonces su música podía viajar y se movía independientemente, claramente, sería independientemente de si dependía de un gran sello discográfico o no. Y al mismo tiempo ahí surgen lo que son los fanzines. Los fanzines, que son revistas alternativas, que son ediciones que uno hace acá en casa, digamos, escribe lo que quiere, dibuja lo que quiere y lo fotocopia y lo vende. Los típicos fanzines de toda la vida. Es como una movida panfletaria, pero es una onda más revista casera. Entonces surgen ahí tanto la movida autogestiva como copiar la música de uno, difundirla gratis, y los fanzines igual. De hecho, es así como se divulgaba, se difundía que se hacía tal concierto de punk o que tal banda iba a tal lado. O sea, hacías un dibujo feo en una hoja, lo fotocopiaba y lo iba y lo pegaba en la pared. Esa era la movida contracultural y es totalmente autogestiva. De hecho, el punk en general, uno de sus ejes es lo autogestivo. Y yo creo que esa habría sido la forma. No tanto porque me identifico con la música rockera, con la contracultura quizás, pero sí hubiera estado muy interesante dar clases o grabarme hablando de Stanislavski en un cassette, copiándolo y regalándolo, como también haciendo fanzines. Como una especie de podcast. Que es hacer una revista en casa. Está muy claro, genial como una esa especie idea. de podcast, proto-podcast. Y yo creo que hubiera sido así, exactamente así. Y es que